En la gran mayoría de los países de América Latina ocurre el fenómeno llamado como los chapulines, más específicamente en México, y en algún momento dije que era difícil imaginar si Joseph Stalin, el líder y dictador soviético, se hubiese querido parecer en algún momento al dictador de ultraderecha Francisco Franco, algo que pues resulta imposible de pensar porque son dos polos totalmente opuestos. Stalin era un socialista, se puede decir que de la extrema izquierda, mientras que Francisco Franco un dictador de la extrema derecha. O bien que Adolfo Hitler se haya querido parecer a Benito Mussolini, que Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, haya intentado ser como Fidel Castro, o que Fidel Castro haya intentado ser como el dictador chileno Augusto Pinochet. Yo soy Arturo Galvez, bienvenidos a El Bisturí, el podcast, el episodio de esta semana. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, El Bisturí. Y bueno, pues ya que arranca la campaña presidencial, las campañas políticas con miras a el pues la presidencia de México 2024, y ya este 1 de marzo es cuando arrancan, cuando inician, y pues el fenómeno del chapulineo está en todo su esplendor, y eso no ha sido, pues, bueno, de alguna forma sí algo nuevo, porque mientras el PRI tuvo hegemonía sobre otros partidos y estuvo en el poder, pues era difícil pensar, era difícil imaginar que un priista pues pasara a otro partido político, porque no tenía caso, no tenía ningún sentido que un priista se fuera, por ejemplo, a el PAN, Acción Nacional, aunque bueno, hubo otros partidos por ahí de mediados del siglo XX, es decir, de 1950 hasta, pues, ¿qué será? 1980, 85, por ahí, que existieron partidos como el PPS, el PSUM, por ejemplo, que fueron pues partidos de izquierda. El PAN, que fue formado más o menos por allá por 1950, pues se mantuvo, ¿no? Se mantuvo en el escenario político, aunque nunca tuvo triunfos significativos. No fue hasta partir de principios de 1990 cuando empezó a cambiar ese escenario en México de los pues de la política, ¿no? de los partidos antagónicos a el PRI, que mantuvo el poder, que mantuvo la hegemonía sobre los otros partidos antes mencionados. Y pues definitivamente no, simple y sencillamente no era posible o no tenía ningún sentido de que emigraran chapulines del PRI a otros partidos políticos. Pues bueno, aquí no solamente en este 2024 y desde principios, como le decía, o mediados más bien de los 90s para acá, pues ha venido ese fenómeno de la migración, ¿no? de políticos, del chapulineo que se da en la jerga política. Pues el término chapulín era aquel personaje, ¿no? que saltaba de un cargo público a otro sin ningún rubor ni compromiso. Pasaban de diputado a senador, luego secretario y otra vez diputado, cosa que se sigue dando en la actualidad. O sea, pasan de diputados a senadores, luego de senadores a diputados, luego van a trabajar pues a la administración federal, dependiendo del partido en el que estén militando. Luego se vienen elecciones, luego piden licencia para competir por algún cargo público. Y pues yo creo que ahí es donde viene, ¿no? Es donde viene el término, ¿no? de chapulines, ¿no? Bichito del campo, ¿no? Que le encanta saltar pues ahora sí que de rama en rama o en el suelo sobre el césped.
Y pues creo que de ahí es de donde viene ese término y que le queda muy bien a los políticos. La nueva alternancia política pues ha traído a México una nueva especie de chapulines, los que saltan hacia las filas. En este caso hay que ser específicos. Saltan a las filas del partido Morena porque pues suponen un triunfo electoral garantizado. Es la misma operación que por décadas hicieron muchos políticos que se subían al lomo del PRI para alcanzar el cargo público al que pues ya le habían puesto el ojo. Los partidos políticos deben ser instrumentos al servicio de los ciudadanos para alcanzar el poder y que pues ¿no? a su vez transforme y generen progreso, pero el abuso de estas plataformas ha transfigurado la imagen original de los partidos. Pues ahora sí que al autobús del PRI subieron individuos de todas las ideologías y estilos, sin duda también muchos con buenas intenciones, preparación y conductas solventes, pero siempre prevalecieron los intereses, el orgullo, los proyectos personales. Ninguna duda existe que este cuadro de contaminación pues va a continuar, no solo en este 2024, sino que va a continuar en elecciones venideras. Es un cuadro de verdadera contaminación que primero fue en el PRI y de alguna forma un poquito también en el PAN, tras la victoria del año 2000 de Vicente Fox, que fue el que le puso punto final al dominio priista después de literalmente de 70 años, aunque muchos dicen que fueron 70 años de malestares para México. Esa es una falsedad completa, porque hubo sexenios que fueron muy buenos. Yo creo que el de Lázaro Cárdenas no tan buenos, pero hay que echarle un vistazo, por ejemplo, a lo que fue la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, después de Lázaro Cárdenas, al de Miguel Alemán Valdés, que aunque fue ahí donde de alguna forma comenzó la corrupción en México, y que Miguel Alemán pues tenía en la nómina a muchos de sus familiares, pero Miguel Alemán sí hizo cosas por México. Por ejemplo, la Torre Latinoamericana se construyó durante el gobierno de Miguel Alemán. Reforma, tal como se conoce el día de hoy, la modernización de Reforma, sin duda una de las avenidas más emblemáticas de México, no solo para los mexicanos, sino en el mundo entero. Y hubo otras administraciones que fueron muy buenas también, bueno, con todos sus defectos y sus virtudes. Hay que recordar la administración después de la de Miguel Alemán, la de Adolfo Ruiz Cortines. Uno de los logros que se dieron dentro del gobierno de Ruiz Cortines fue el voto de la mujer, que sería más o menos como por 1951, 1952, cuando se tuvo que reformar la Constitución de México, porque la Constitución de México de 1917 prohibía el voto de la mujer. Entonces se hizo un cambio, se modificó, y fue a partir de 1952 cuando se permitió el voto de la mujer en México, y eso fue dentro del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Después de Ruiz Cortines siguió Adolfo López Mateos, que fue un gobierno donde hubo crecimiento económico de aproximadamente el 6.5%. Se crearon instituciones públicas benéficas para los mexicanos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se hizo la reforma agraria, por ejemplo, el hospital infantil, entre otros. Luego vendría el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que ahí, a pesar de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, el crecimiento económico que se dio dentro del gobierno de
de Gustavo Díaz Ordaz, pues fue bueno, fue del 6% aproximadamente. Yo creo que a partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, luego el de López Portillo, el de Miguel de la Madrid Hurtado, el de Salinas de Gortari, podemos decir que ahí sí definitivamente pues fueron 24 años de malestar para México. El de Zedillo creo que no se puede juzgar de esa forma porque agarró el país pues literalmente en decadencia, y fue precisamente, como les decía, a partir del gobierno de Ernesto Zedillo en donde comenzó la migración de políticos a otros partidos como al PAN. Luego se forma el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tras la derrota del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde se le cayó el sistema a Manuel Barle Díaz, que le dio el triunfo a Salinas de Gortari, y que muchos expertos dicen que fue Cuauhtémoc Cárdenas quien ganó esa elección, pero se la robaron. Bueno, ¿será cierto? ¿Será falso? Ahí nace el PRD y pues ya después de ahí se forma una enorme cantidad de partidos satélite, como por ejemplo el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo. Han surgido otros partidos como Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano. Han surgido pues una gran gama de partidos políticos, el PES, que perdió su registro, el Partido de Encuentro Social, redes sociales progresistas, pues una enorme cantidad de partidos que en una elección federal no logran el 3% del voto del padrón electoral nacional, y la ley electoral dice que si un partido no logra el 3%, pues tiene que perder el registro. Entonces ha habido un tremendo chapulineo desde entonces, ¿no? Desde más o menos, ¿qué le digo? Será 1994, por ahí, 95, creo. Es cuando se comienza a ver el fenómeno del chapulineo. Hoy en día, pues, está en todo su máximo apogeo. Yo creo que aquí algo que sí debemos de notar y tener en cuenta es que los políticos que chapulinean, que migran de un partido a otro, pues simple y sencillamente son personas que no tienen ni ideología ni organización. Definitivamente esto lo demuestran al llegar, por ejemplo, un panista a Morena, ¿no? El PAN se supone que es un partido de derecha, mientras Morena es un partido de izquierda, el PRI un partido de centro derecha más o menos, aunque han sido muy pocos los priistas que han migrado hacia el PAN. Creo que el PAN es el único partido que se ha mantenido pues más o menos sin ser contaminado, ¿no? por políticos que vienen de otros partidos. Sin embargo, pues Morena acapara de todo, acapara priistas, la gran mayoría, panistas, verdes, emencistas, de Nueva Alianza, de todo, de todos, inclusive personas que pues son de muy mala reputación. Cabe mencionar, pues me parece, ¿no? Entre otros dos casos en específico, el de Manuel Barle Díaz, que tiene un expediente abierto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrida en febrero de 1985, y que Manuel Barle Díaz era el secretario de Gobernación en ese entonces. Y hay quien afirma, jura y perjura, que Manuel Barle Díaz estuvo presente durante el asesinato de Enrique Camarena. El otro que cabe mencionar también, él es el ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que también estuvo huyendo de la justicia en México por el desvío de más de $2 millones del fondo minero, y que se exilió en Canadá, y luego se le da la oportunidad en el 2018 de postularse como senador y regresó a México. Ese es solamente el ejemplo de dos políticos. Bueno, Barle Díaz sí es político, Gómez Urrutia me parece que es un oportunista, y esos son los que han contaminado partidos, ¿no? Como es el caso de
de Morena. Entonces le comentaba que estas son personas que no tienen ningún tipo de ideología ni organización. Ellos navegan solamente por intereses personales, no son capaces de serle fiel a una ideología, a una convicción política. Por eso le mencionaba al principio, pues qué habría sido o qué se habría pensado en ese entonces, cuando Stalin, que le estoy hablando más o menos más o menos previo, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le digo? 1935, entre 1935 y 1940, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, que Stalin de la noche a la mañana haya dicho, no, pues no me siento cómodo siendo con mi ideología, pues me quiero parecer a Francisco Franco de España, que en este tiempo Francisco Franco era de la extrema derecha y era el dictador español. O que Hitler hubiera hecho, pues no me siento cómodo con mi ideología nacionalista, me quiero parecer a un fascista, ¿no? En este caso a Benito Mussolini. O bien, en Estados Unidos, usted sabe que Estados Unidos, y para quienes no lo saben, hay solamente 2 partidos políticos. Hay más, pero realmente no juegan ni un papel de relevancia en la vida política de los Estados Unidos. Solamente el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los que históricamente se han alternado el poder. No ha habido ni un independiente, que ahora el voto independiente ha crecido mucho, ni ha habido tampoco, pues existe el Partido Verde, pero con un nivel muy bajo de afiliados. Entonces le decía, imaginemos, por ejemplo, los republicanos pues son de derecha, los demócratas son de izquierda. O sea, imaginemos que Ronald Reagan haya querido parecerse a su antecesor Jimmy Carter, o que Jimmy Carter haya querido parecerse a Richard Nixon, o que Barack Obama se haya querido parecer a George Bush padre, o que Donald Trump haya querido parecerse a Bill Clinton. O sea, es imposible. Mire, creo que la ideología política es una convicción personal. Hay quienes le son fieles totalmente a sus convicciones políticas, y rara vez se traiciona esas convicciones, esas ideologías. Quienes se forman en la política bajo ese tipo de ideología y organización la mantienen firme hasta el final, hasta sus últimos días. Sin embargo, en el caso de México, puede que alguien hoy sea del PRD, mañana sea del PRI, pasado mañana sea de Morena, luego sea del Partido Verde, luego sea del Partido del Trabajo, luego sea de Movimiento Ciudadano, luego sea de Nueva Alianza, como el caso de López Obrador, que ha militado en 7 partidos políticos. Entonces, un hombre como Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente, no tiene ideología política. López Obrador es un agitador, es un hombre que históricamente ha sido un agitador y ha estado presente como un hombre que le gustan los grupos de choque, y ha sido antagónico, ¿no?, a quienes él cree que son sus enemigos. Entonces lamentablemente no existe, en el caso de México, no existen las ideologías. Creo que el PAN es el único que todavía, pues un poquito ahí con la ideología de Carlos Castillo Peraza, el yucateco, de alguna forma creo que líder moral junto con Manuel J. Cloutier, líderes morales del PAN, y creo que ahí es donde se mantiene un poquito más la ideología de la derecha. No así en otros partidos, como el caso de Morena, que su gran mayoría son expriistas, como el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, que hizo su carrera política de joven en el PRI. De hecho, él fue presidente del PRI en Tabasco, fue candidato a gobernador en su estado natal. Cuando no le dieron la candidatura a Andrés Manuel en el PRI y se la dieron a Roberto Madrazo, fue cuando abandonó una desbandada de priistas
y se unió en ese tiempo a Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, otro partido creado y manejado por un hombre discípulo de Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los personajes más oscuros del PRI de su época, exgobernador de Veracruz, y me refiero a Dante Delgado, que es el mandamás de Movimiento Ciudadano. Entonces, en el caso de López Obrador, pues imagínense, si el líder moral del partido no tiene ideología política, la van a tener sus seguidores, seguidores políticos o compañeros. Ahí hemos visto a personajes como que estuvieron en el PRD, como a Batres, a Fernández Noroña. Bueno, Fernández Noroña navega con la bandera petista, pero hay muchísimos más que le podría mencionar en este episodio del podcast. Lo cierto es que en este 2024 pues ya comenzó el brincadero, el chapulineo. Ya hay chapulines por todos lados, y yo creo que la debilidad mayor de Morena pues es su falta de identidad, ¿no? Recuerdo que el expresidente uruguayo José Mujica, invitado al primer año de gobierno, describió el movimiento mexicano. Dijo: los mexicanos no se volvieron masivamente de izquierda, sino que estaban hartos, que no es lo mismo, hartos entre otros de los chapulines. Pero bueno, lo cierto es que en México, en esta elección, en las pasadas y en venideras, pues vemos a los mismos de siempre. México es un país que necesita caras nuevas, sangre nueva, ideas nuevas, ideas innovadoras, ideas frescas. Lamentablemente México sigue en las garras y sigue como rehén de los mismos de siempre, de mentes pues ya viejas, si así se le quiere llamar, arcaicas, que ya no funcionan bien, y que creen que todo lo que se hizo a principios del siglo XX sigue funcionando y va a funcionar con las nuevas generaciones, y más aún que estamos en el pleno auge de la tecnología y de la inteligencia artificial. Lamentablemente ese es el triste presente de México. Hasta aquí el episodio de esta semana, lo espero en el siguiente. Yo soy Arturo Gálvez. Recuerde suscribirse al canal, active la campanita para notificaciones, para que cada vez que suba un episodio de este podcast El Bisturí le notifique. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Arturo Gálvez.